Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor y Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este sábado 3 de agosto del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Ustedes recordarán que en uno de los foros, este ministro que está del lado de Norma Piña y que están en contra, porque hay que decirlo, de que se haga esta reforma al Poder Judicial. En esta intervención había dado a entender que toda esta reforma que se está planteando por parte del presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se trata simplemente de una venganza. Él alegaba, fíjense, que se trata de una molestia del presidente, luego de que él en una resolución, según se apegó a la norma constitucional en el caso de la Guardia Nacional, y que esto fue la consecuencia de generar esta reforma al Poder Judicial. Hagan ustedes el favor. Desde que entró el presidente de la República, ha mencionado que en el Poder Judicial simplemente hay mucha corrupción, mucho influyentismo, y sobre todo, hay que decirlo, no hay justicia. Claro, no se habla en general. Puede haber algunos jueces y ministros que hacen un trabajo impecable. Desafortunadamente, los casos más trascendentes tienen una resolución a favor del que tiene poder, dejando libre, y todos lo hemos visto, simplemente a muchos delincuentes. Ahora bien, fíjense ustedes. Esto decía este ministro, pero al término de este foro, el periodista, que también hay que mencionarlo, Hernán Gómez, se le acerca y le cuestiona esta situación. Quería huir, pero no pudo. Llegó más gente y tuvo que responder. Esto es lo que decía en pleno foro. Señores, sabemos que esta situación, el malestar fue creado por una resolución de la Corte y por eso todo está dirigido a cambiar y modificar la estructura de la Corte. No podemos simular que no molestó una resolución que se apegó a la norma constitucional en el caso de la Guardia Nacional. Esta es la consecuencia del malestar de quien tiene el ejercicio del poder, que deberíamos de reflexionar si nos conviene como sociedad cambiar todo, porque se dictó una resolución apegada a la Constitución, no hay de otra. Esa es la razón, el malestar que existe en algunos sectores de que porque la Corte es muy conservadora, bueno, lo entendemos perfectamente, y que si estamos sujetos a una revocación lo aceptaremos con gusto, porque es lo que manda el pueblo. Y el diputado Noroña, el senador Noroña, decía que si alguien estaba o nos sentíamos por encima del pueblo. Creo que no, somos parte del pueblo y así lo respetamos. Gracias y disculpen. Muchas gracias, ministro. Bueno, pues ya escucharon, el ministro decía que ellos sí son parte del pueblo. Ya les creímos. Pero vean ustedes, ya se estaba yendo del foro y lo agarraron detrás de cámaras, como pueden ver ustedes, y le hicieron este cuestionamiento directo. El por qué dijo eso del presidente. Y hay que decirlo, estos que defienden la Constitución, que debe respetarse, al pie de la letra, pues entonces ya dejen de estar lloriqueando con el tema de la sobrerepresentación, porque eso es lo que marca la Constitución. ¡Ojo! Dijo usted algo que generó controversia y no es tan... Dijo usted algo que generó controversia y no es tan común que haya controversia entre un ministro de la Corte y un legislador. Usted dijo que esta reforma de alguna forma es producto
como una suerte de venganza del presidente por el tema de la Guardia El Nacional? presidente, cuando se iba a resolver el asunto de la Guardia Nacional, hizo una advertencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dijo que si se resolvía en contra de lo que se había propuesto, veríamos las consecuencias. Esa es una amenaza que está escrita y que el presidente la manifestó. Si no entendemos eso, si no entendemos que el malestar es por el asunto de la industria eléctrica y por lo de la Guardia Nacional, no entendemos toda esta prisa. Y además, cuando iba a presentar la iniciativa el 5 de febrero del año, de este año, el presidente señaló que era parte de eso, que porque se habían resuelto algunas cosas en contra de los intereses del pueblo que él señalaba. Y le hicimos ver en su momento que la Constitución era muy clara. La reforma con relación a la Guardia Nacional estableció claramente que tendría que ser de carácter civil. Y daban una serie de interpretaciones muy extrañas. Es eso, el no quererlo ver como una de las razones, una de las múltiples razones que hubo en esta propuesta es negar la realidad. Una de las razones, pero no necesariamente la única. No. Había cosas que le molestaban mucho, como era la cuestión de los sueldos, que lo ha estado repitiendo, el malestar con relación a que se liberan algunas personas los fines de semana. Bueno, pues porque se trabaja los fines de semana y además si tiene que salir es porque no está bien integrado el expediente. El Ministerio Público no hace bien su tarea y confunden cuestiones del fuero federal con el fuero común. Eso es lo lamentable y toda la información no se le presenta al presidente como debiera de presentarle quien lo asesora en esas materias. Claro, uno de los temas, el tema de discusión de hoy fue la elección de jueces, magistrados, ministros por voto popular. ¿Hay ahí puntos de encuentro? ¿Han cambiado, digamos, las posiciones que estaban antes tan enfrentadas en estos diálogos? ¿Se han podido ir acercando? ¿Se han generado consensos de algún tipo? Desde luego que si la legislación establece que deberá de hacerse a través de un procedimiento de elección, hagámoslo bien, hagámoslo claro. El día de hoy se pasó 10 minutos la presidenta del INE para explicarnos que no saben por dónde van a ser las cuestiones porque los circuitos judiciales son distintos de los circuitos electorales. ¿Quién va a manejar las papeletas? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo va a ser las campañas? ¿Si va a haber dinero? ¿Quién va a disponer de los tiempos? Hay mucho por hacer. La reforma va a hacerse, se va a aprobar, nos lo están diciendo los legisladores. De que la van a aprobar, pero ya las leyes secundarias tenían que afinar todo eso. Una de las cosas que le reprochan a usted como ministro es que a pesar de que lo propuso el presidente López Obrador, ha votado en contra en cuestiones. Dos cosas que no le han gustado, pero las demás cosas, yo hasta mi voto con relación a la ley de la industria eléctrica fue un voto dividido y que le permitió conservar su estructura la ley. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de la Guardia Nacional, yo se lo expliqué al presidente y el presidente lo sabía, mi opinión personal, yo era el responsable del proyecto y eso fue lo que molestó mucho. Bueno, de cualquier manera un ministro no tiene por qué ser leal necesariamente o obedecer al presidente que lo propuso. Uno obedece la norma, uno obedece la disposición. A la Constitución. La Constitución. Entonces, el sometimiento es a la Constitución, no es a la persona que lo propone a uno. Yo le estoy muy agradecido, siempre le estaré muy agradecido. Que no le hubiera resultado la cosa como él pensaba, él sabe cómo pienso. O sea, no es que me conozca de hace unos años para acá. Él tiene un conocimiento, mi manera de pensar, y yo si la norma es clara, no voy a dar mi brazo a torcer. Esa es una realidad. Y ahora pues vendrá una reforma en la que cambiará totalmente la estructura de la composición de la Corte. Por último, ¿se va usted con buen sabor de boca de estos diálogos? ¿Se logró algo? Sí, hablar y platicar. Yo creo que la posición inicial de muchas personas era de que no estábamos de acuerdo con que iba a haber una reforma. La reforma va a estar, tienen los números, tendrán la argumentación y ya veremos cómo sale. Claro. Yo creo que nosotros hemos aprendido, lo dije en las palabras, yo creo que todos hemos aprendido y tenemos que respetar la opinión contraria y la opinión que no coincide con nosotros. Hemos visto algo interesante en este proceso que es también ver a los juzgadores hablando públicamente, debatiendo. No era común eso en México y me parece que es positivo de todo esto. Yo creo que tenemos que hablar y explicarle
a la población. El juzgador tiene que justificar sus resoluciones. Tenemos que hacer resoluciones más claras, más accesibles a la población, para que la población la entienda. Existe una confusión entre poder judicial local, poder judicial federal, justicia agraria. La gente no alcanza a entender justicia administrativa. Tenemos que educar al pueblo. Y aquí se dijo, la escuela judicial tiene que reformarse. No, la escuela judicial desde luego que tiene que reformarse, pero todas las escuelas de derecho, porque el problema surge cuando no tenemos la revisión ni la adecuación de los métodos y procedimientos de enseñanza en todas las escuelas judiciales. Esta es una obligación. La colegiación, yo creo que debe ser obligatoria. La posibilidad de que haya una sola escuela judicial a nivel nacional que imparta los mismos cursos, que capacita a la gente para ser juez en términos generales. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ustedes escucharon qué fue lo que dijo el ministro González Alcántara después de haber dado esas declaraciones en este foro que, pues, ¿a quién quiere engañar? Quedó más que claro. Para ellos, según es un capricho y no una voluntad que pide la mayoría de la ciudadanía. Pero bueno, quieran o no quieran, les duele porque saben que esto es un hecho y va a haber una reforma al Poder Judicial. Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Servidor Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.